Julio César Aguirre, quien fue el promotor y organizador de este importante foro que trata de, y yo creo que es bien, encauzar la discusión, el debate y la reflexión sobre los temas educativos y al menos hacer punta de lanza en nuestro país y a través del Poder Legislativo. A mi amigo José Luis García Zalvidea, senador García Zalvidea, también agradecerle su participación, que es una participación solidaria con nuestros compañeros, pero también atendiendo el marco de nuestras responsabilidades. Su servidor es también secretario de la Comisión de Educación y desde el principio de los encuentros que tuvimos con algunos dirigentes magisteriales, el tema del debate y la reflexión fue un tema que nosotros habíamos aceptado y que decíamos y estábamos convencidos que era importante comenzarla y que era importante realizarla. Los temas de hoy son fundamentales. Sin embargo, quiero comentar también que el tema educativo es un tema que en este sexenio, no solamente el Poder Ejecutivo, asumo la parte de responsabilidad que me toca en el Poder Legislativo, ha sido un tema pendiente. Yo lo he dicho en diferentes foros, el tema central del debate en los últimos 6 años fueron y siguen siendo los temas de seguridad, cuando los temas de educación forman parte de las causas que finalmente nos han colocado a México como un país inseguro y como un país que tiene una crisis social muy grave. Por lo tanto, el tema educativo es un tema que le hemos quedado debiendo a la nación, quienes estamos en el Poder Legislativo, pero quienes somos integrantes del Estado mexicano y que también incluye al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Creo que es importantísimo que la reflexión sobre la educación no se hubiera hecho sobre temas de coyuntura o sobre temas de acuerdos bilaterales, como el caso de la Alianza para la Calidad de la Educación, o sobre temas sectorizados, como el caso del debate en educación básica o en educación superior, sino que lo hubiéramos hecho sobre el tema educativo en lo general. ¿Cuál es y cuál debe ser el peso central que debe jugar la educación en un modelo de desarrollo nacional y de qué manera la sociedad mexicana, pero también el Estado mexicano, tiene que contribuir a mejorarla? Aquí, en el inicio de un debate, y yo creo que por eso es importante la presencia de todos ustedes aquí y la convocatoria de nuestro compañero Julio César Aguirre, aquí lo importante es poner sobre la mesa cuál es el estado actual que guarda la educación en México. Decir, a ver, ¿qué es lo que pasa en la educación en México? ¿Qué es lo que sucede en las escuelas de nuestro país? ¿De qué forma? Y hacer una evaluación, porque la primera evaluación que tiene que hacer uno en los procesos educativos es la autoevaluación. ¿De qué manera funciona nuestro sistema educativo sin ambajes, sin prejuicios, sin ideas preconcebidas? Es decir, ¿yo qué requiero para que el sistema educativo funcione como quiero y como creemos que debe funcionar? ¿Qué es lo que está fallando en México? Las autoridades, el sindicato, los maestros, los padres de familia, las autoridades municipales. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quién y cómo debe asumirla? ¿Y de qué manera en este momento tenemos los casos concretos para poder decir: este es el estado en que se encuentra el sistema educativo del país? Yo quiero decirles que a partir de ese reconocimiento, y ustedes lo saben mejor que yo,
se puede plantear como una propuesta seria, como una propuesta sustentada, qué tipo de evaluación se requiere. Porque yo no coincido, y se lo digo claramente, con que el maestro sea el culpable del estado que guarda la educación en México, tal y como parece ser que quieren vender en algunos documentales o en alguna campaña que se realice. Los maestros no son responsables, y lo digo claramente, de lo que se llama el desastre educativo en el país. Yo creo que primero lo que hay que hacer es realmente hacer una medición de cómo estamos en el país. Porque si bien hay lugares donde los procesos educativos no se llevan con la calidad o con el sentido que nosotros queremos, pero en otros lugares sí. ¿Qué es lo que está fallando si llegamos a la conclusión de que hay un verdadero problema, lo que alguien llama desastre educativo? ¿Cómo y quién falla? Ese es el asunto. Yo no creo que sean los maestros, creo que es un asunto mucho más integral, que tiene que ver con la vida institucional del país, que tiene que ver con la política educativa del país, que tiene que ver con el proceso de descentralización que se dio en la educación en nuestro país, y que tiene que ver también con la relación que ahora ya no se sabe hacia dónde va entre el sindicato, entre las autoridades y entre fundamentalmente la correlación de fuerzas políticas en el país. Por eso el debate educativo es un debate que se tiene que hacer de manera minuciosa y se tiene que hacer también convocando a todos los actores de nuestro país. Por eso es importante este foro, porque hace prevalecer las ideas sobre las acciones de fuerza, porque hace prevalecer la discusión y la reflexión sobre las acciones de masas, porque convence más a los hombres de Estado, pero sobre todo convence más a la sociedad que nos observa, al pueblo que nos observa, de que los maestros de México saben dialogar, saben reflexionar y saben también hacer propuestas concretas para que las cosas mejoren. Uno se pregunta, ¿ha habido otros esfuerzos de evaluación en México que han dado resultados? Yo quiero decirles que sí ha habido, y ha habido muchas evaluaciones en nuestro país, como bien lo ha documentado el doctor Aboitiez, y también evidentemente a partir de esta evaluación es obvio que el sistema educativo no ha mejorado. Claro, porque el problema no es la evaluación solo sirve para medir las causas de lo que está ocurriendo en la educación, y lo que se debe corregir es finalmente esa causalidad. En México, y yo quiero decirles que yo soy y provengo de la educación superior, fui rector de la Universidad Estatal en mi estado Nayarit, y desde los años 90 nosotros estuvimos como universitarios sometiéndonos a los procesos de evaluación. Primero la autoevaluación institucional, luego la evaluación por pares y luego los procesos de acreditación, que de alguna manera en algunos casos resultaron procesos que sí beneficiaron a las instituciones y a sus integrantes, y en otros casos también generaron procesos perniciosos de individualización del trabajo académico, por ejemplo. Entonces, es importante que a 20 años del inicio de los procesos de evaluación en las universidades, nosotros, los universitarios en su momento, tengamos que hacer un recuento de lo que ha generado en nuestro nivel educativo ese proceso de evaluación. Creo por eso que es fundamental no solamente las conclusiones a las cuales se deben llegar, pero sobre todo el debate que se puede generar en este foro tan importante del Senado de la República como es el patio de Xiconténcatl. El hecho que los maestros, deben de responderle a la sociedad, y debe de quedar muy claro, es
si quieren o no evaluarse. Porque de repente las noticias dicen, los maestros no quieren evaluarse y por eso se movilizan. Los maestros no quieren que nadie los evalúe y por eso protestan. Los maestros no quieren que nadie les diga nada y por eso inician las movilizaciones. Esa respuesta la tienen ustedes. Esa respuesta es algo que le debe quedar muy claro al pueblo de México de qué es lo que los maestros proponen para mejorar el sistema educativo. No es importante que la gente que ve la televisión, que escucha los noticieros de radio, que en las calles los ve marchar, se quede con la idea de cuál es la propuesta central de los maestros. ¿Qué es lo que quieren los maestros para mejorar el sistema educativo y qué es también lo que están dispuestos a hacer para que este sistema educativo mejore? Porque, como siempre sucede, son los maestros los que ponen el ejemplo y son los maestros los que van a sacar adelante el proceso educativo. No son los funcionarios, no son los legisladores, no son los padres de familia, son fundamentalmente y esencialmente los profesores de este país. Creo que para nosotros como senadores es fundamental el hecho de que ustedes hayan y estén presentes en este importante foro, que nosotros los escuchemos. Tenemos instrumentos legislativos a los cuales tenemos que dictaminar, que son las minutas provenientes de la Cámara de Diputados, y que para los senadores que participaremos en ese dictamen es importante tener los elementos que ustedes crean que se deben de poner en la mesa para la discusión. Por eso es fundamental este hecho, este evento. A mí me parece que es un evento verdaderamente simbólico que da un primer paso para que el debate educativo se inicie con las propuestas de los profesores. Yo no quiero inaugurar el evento antes de agradecer la presencia de nuestros compañeros diputados federales que están el día de hoy acá, el diputado Pérez, la senadora María Serrano y todos los que también nos están acompañando el día de hoy. Entonces, si me permiten, y con el honor inmerecido, este día 21 de marzo, día del natalicio de don Benito Juárez, declarar iniciados los trabajos del Foro de la Evaluación Universal en el marco de la reforma educativa, esperando que los elementos que aquí se viertan sean elementos que no solamente contribuyan al debate legislativo, sino al mejoramiento cierto, al mejoramiento concreto de la educación en nuestro país. Muchas gracias y bienvenidos al Senado de la República.